necesario porque pues yo ahí abrí los ojos y ahí entendí la importancia de la terapia. O sea, de verdad es que la terapia te desnuda. O sea, tú estás con tu psicólogo Absolutamente. de la manera más vulnerable E posible íntima. e íntima, claro. Y El día de hoy estamos con un hombre demasiado inteligente, pero con un carisma hermoso. Su nombre es Oscar y tengo obviamente este honor de tenerte. ¿Cómo has estado, Oscar? Sofi, súper bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar acá pues contigo y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, porque sé que esto no es algo demasiado usual, pero en serio yo tenía que tenerte acá. Para mí es muy grato el tenerte aquí. Pero lo que lo hace grato es lo que tú eres como persona. Así que me encantaría que nos contaras quién es Oscar. Bueno, ¿quién es Oscar? Es un poquito larga la respuesta. Tranquilo. Yo la he venido pensando este año, Ok. precisamente por lo que vamos a hablar en este Ajá. podcast, pero yo creo que Oscar se compone de tres vertientes principales. La primera, como la socioeconómica y familiar, la segunda, la profesional y académica, y la tercera, digamos, como todo el conglomerado de valores, de creencias, digamos que es lo que considero como ético. Ok. En cuanto a lo socioeconómico y familiar, vengo de una familia súper querida. Tengo un papá muy querido, una mamá muy querida y un hermano mayor. Yo nací en un pueblito que se llama La Paila, en el norte del Valle del Cauca, y hay un contexto de emprendimiento, de empresas y demás. Entonces las personas tienen esa connotación o esa visión de crear empresa. Y mi familia pues siempre ha estado encaminada hacia eso. Ok. En cuanto a lo académico, soy abogado, estudié en el externado, la carrera, la especialización y pues he venido, digamos, en lo profesional encaminado hacia el mundo fintech, hacia el ecosistema Ok. fintech y digamos que me he desenvolvido, Sí, sí. desenvolvido Desenvuelto. desenvuelto. Ajá. Entonces, me he desenvuelto en ese mundo Ajá. y pues me apasiona, me gusta. Y en cuanto al tema ético, moral y de principios, soy una persona con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, Ok. de impactar el mundo con mi conocimiento, con mi forma de ser, lo que tú decías, como mi carisma. Entonces ha sido muy bonito y ese es el Oscar del 2025 que he venido construyendo, porque si tú me preguntabas esto en el 2024, no lo tenía tan claro, no Ok. tenía tan claro cuál era el Oscar que me gustaba hacer y cuál era el que yo quisiera hacer Te en un entiendo. futuro. Te entiendo. Aparte que de eso, sin duda alguna, es una construcción demasiado hermosa que igual no va a terminar en este año, vas a seguir por toda la vida, pero llega a ser muy bonito porque a medida que pasa el tiempo, pues nos vamos construyendo como si fuéramos un rompecabezas y eso es lo que lo hace realmente bonito. Entonces, eso obviamente no desanimarte y aceptarte incluso en esos momentos en que sabes que no siempre van a ser las cosas como tal vez uno la quiere y que aunque a veces creemos que ya lo logramos todo, pues hay que seguir trabajando, o sea, y no nos podemos rendir. Totalmente de acuerdo contigo y creo que no lo pudiste decir de una forma mejor. O sea, cuando a uno le preguntan quién es uno, o sea, una vez se va por una sola piecita de todo el rompecabezas. Es Entonces, verdad. claramente somos el conjunto de muchas acciones, de muchos aprendizajes, de nuestra Decisiones. familia, contextos incluso que lo superan a veces a uno y eso es lo que construye la persona quien es. Entonces, para mí el quién soy no es algo estático, sino que está en constante evolución. Entonces, hoy Así es. soy lo que te digo, posiblemente en 1 o 2 años que nos encontremos te daré otra Ajá. respuesta totalmente diferente, pero siempre como con ese cúmulo de experiencias, de gente súper linda, de la cual uno se rodea y pues uno va cogiendo, digamos, como esas cosas bonitas de Por ellos. supuesto, claro. Es lo que hablamos, es una construcción sin duda alguna. Oski, tú decías que vienes de un lugar en donde los emprendimientos, bueno, son demasiados, cosa que me encantaría ir a ver porque me imagino que debe ser súper bonito. Sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo creciste con esa idea de negocios en esa área laboral tuya? Sí, bueno, es que mira,
En mi casa, mi mamá nos tacañaba un poquito la mesada, siéndote Ok. muy sincero, pero ella lo hacía con una connotación de creen su propio dinero, o sea, hagan su propio dinero. Entonces lo que era mi hermano y yo desde muy chiquitos, y ya te cuento un poquito el contexto del pueblo como tal, Ok. desde muy chiquitos hacíamos crispeta o hacíamos gamuza. Gamuza es como maíz tostado Ok. con azúcar y vendíamos en el colegio. Y entonces así hacíamos nuestra platica. O sea, Ok, de sí. verdad, nosotros nunca estábamos pelados y siempre le gastábamos incluso a nuestros amigos y demás. Entonces mi mamá tenía esa connotación de cree en su propio dinero. Ok. O sea, la plata familiar en últimas la está creando pues tu papá, o sea, Claro. mi papá, Ajá. pero pues no pueden depender, digamos, como de la plata Claro, como tal. te empezó a enseñar Es el cómo... valor del dinero. Exacto. Entonces, claro, con el tema del contexto del pueblo, como que nosotros teníamos ganas de hacer algo, o sea, Ok. crear cosas. A mi hermano se le da mucho más fácil, yo admiro mucho a mi hermano, lo quiero un montón. Él tiene un pensamiento de emprendedor, ahorita pues está sacando un negocio que es de fritos del Valle del Ok. Cauca, lo que son empanadas, Qué aborrajados, delicia. marranitas. O sea, en el punto caliente que es en La Paila, Sí. eso es llenísimo, Sofi. Y yo Claro. mantengo yendo allá a Ajá, sí. ayudarles a atender y todo, y de verdad me encanta. O sea, es un Sí. lugar espectacular. Y crecimos con esa connotación. Entonces, yo desde muy chiquito me he considerado muy sapo. O sea, ¿sí me entiendes? O Ajá. sea, como Claro, que... me quiero meter en todo. Exactamente. Y así comencé, digamos, en el tema de la Cruz Roja. O sea, yo inicié en la Cruz Roja a los 14 años como voluntario de juventudes y ahí me nombraron representante ante la junta directiva de juventudes, yo con 14 añitos, o sea, Por ya Dios. hablando de tú a tú con personas de 60, Exacto, 50 ajá. años, con mucho más conocimiento, pero eso me dio bagaje. Ajá. Entonces creo que el pueblo también me construyó en ese bagaje y en ese carácter de enfrentarse uno a la vida profesional, de decir en muchas ocasiones no, o no lo podemos hacer de esta forma, pero sí de esta otra forma. Ajá. Entonces yo desde los 14 años, a pesar que estaba como voluntario sin un sueldo, pues ya venía ejerciendo, digamos, como proyectos para la Claro. comunidad y pues que impactaban también en mí Así como es. persona. Y desarrollando obviamente ese pensamiento estratégico, que yo creo que es una de las cualidades que tienes. Eso, sí, totalmente. Yo creo que yo no vivo tanto de la improvisación. Me gusta improvisar en algunos aspectos de la vida, pero en el tema profesional, académico, sí me gusta ser más estratega. O sea, Entiendo. mirar cuáles son las cosas que me gustan, para dónde me proyecto y cómo, digamos, puedo ir haciéndolas. Ujú, ok. Entonces, ese fue, digamos, como mi primer Tu acercamiento. inicio a la vida laboral. Exacto. Pero súper chévere porque, claro, o sea, mira, es importante y me gusta tocar estos temas porque todo lo que tú aprendas, veas, escuches en tu infancia, claramente te va a construir en esa adultez. Que en esa adultez vamos a ser mucho más conscientes y vamos a poder tomar nuestras decisiones propias, claro, y vamos a poder reconstruir, transformar, aceptar ese pasado o ese origen en donde nacimos, pero es muy bonito porque mira todo el contexto como te ayudó a tener pensamientos muy diferentes. Sí. Después de la Cruz Roja, a pesar de que eras muy niño, ¿cómo continúa ese proceso de crecimiento en esta parte laboral? Sí, bueno, ahí ya viene mi etapa más académica. Ok. Entonces yo termino de estudiar, obviamente ya salgo del pueblo, yo no sabía qué estudiar. Me fui un año para Medellín, yo incluso quería ser sacerdote, yo tenía mucha presión también social sobre cuál iba a ser mi futuro, porque a mí me hicieron misa en mi pueblo, porque yo era la promesa, iba a ser como el sacerdote, ¿sí me entiendes? Entonces yo tenía mucha presión y cuando yo salgo de estudiar, yo ya no veía el sacerdocio como una opción de vida. O sea, a pesar que Sí. estuve 6 meses en el sacerdocio, muy pocas personas lo conocen, pero estuve 6 meses, me retiré porque Sí. realmente no lo veía como un proyecto de vida. Ahí hubo un tema familiar, o sea, claramente mi familia es súper católica. En mi Claro. casa del Valle hay una capilla dentro de la casa, entonces somos muy católicos. Entonces, claro, hablar con los papás y demás, decirles este tipo de cosas, No debe ser pues fácil. exacto, no fue muy fácil.
Claro, entonces listo, me voy para Medellín, ya digo, quiero estudiar Derecho. Mis primos, Jonathan y Leo, fueron determinantes para saber qué era lo que yo quería estudiar. Comencé en el externado, súper difícil, pero muy retador porque me metía en cuanto curso hubiese. O sea, lo Ok. mismo de sapo que te decía ahorita, yo me metía en cursos de... También lo seguía haciendo en la universidad. y lo Ok. sigo haciendo ahora. Ok, eso me encanta. Literal, entonces me metí a curso de Derecho de Transporte, de Seguros, comercial, o sea, todo enfocado casi que al Sí, sí. privado, pero pues me metía en cuanto hubiese. Y ahí comienzo mi primera experiencia laboral, que fue con las prácticas profesionales en una firma de Claro. abogados, súper queridos, o sea, es una firma de abogados de Paisa, casi siempre he trabajado con paisas y súper queridos. Ahí, digamos que di los primeros pinos, terminé mis prácticas profesionales, seguí como auxiliar jurídico, o sea, me contrataron como auxiliar, Ok. después como asesor jurídico y me cambié de sector. Y ahí comencé en el sector fintech. El Ok. sector fintech es la unión de los temas tecnológicos Sí. y los temas financieros, pero no solamente, digamos, como esa unión y ya, sino como una transformación, una inclusión Claro. financiera para las personas. Entonces, las fintech están encaminadas más con un objetivo social. Normalmente las personas están desbancarizadas. Muchas personas de estratos Entiendo. 1, 2 y 3 incluso no tienen una cuenta bancaria y demás. Entonces, este sector me gustó mucho y aposté por este sector a pesar que tenía otras Sí, ofertas claro, porque es laborales. diferente. Exacto. Y además en el 2020 estaba casi que comenzando el furor, pero no era conocido por muchas Ok. personas. Entonces ahí me aventuré a hacer una cosa nueva. Me encantó, es el sector donde sigo en estos momentos. Ya no trabajo en esa empresa que comencé, Ok. digamos, a hacer la transición, pero es una empresa que realmente estimo mucho, al dueño lo estimo un montón, las personas que conocí fueron Maravilloso. magníficas, una de ellas es mi amiga, Sí, tu mejor amigo. Tu exacto, mejor amiga. mi mejor amiga, una de mis mejores amigas. Ajá. Entonces, Por favor, no queremos peleas entre mejores amigas. literal. Y entonces ahí las conocí y eso fue, digamos, como el Claro. comienzo de mi experiencia laboral en un sector nuevo, desacartonado, porque yo soy abogado. Entonces, Sí, así claro. como me ves, yo voy a trabajar y así es como me encanta. O sea, yo no me veo con corbata, con traje y Sí. demás, sino que quiero Pero, ser. y qué lindo, porque puedes transformar, por supuesto, eso. ¿Cómo fue esa transición? Porque lo que tú dices, empieza hasta con la vestimenta esa transición. Sí, y bueno, yo estaba en una universidad muy tradicionalista, Sí. el externado es muy tradicionalista, tanto así que cuando uno tiene exámenes orales tiene que ir de traje y corbata, y si tú no vas de traje y corbata, los profesores pues ya te tienen como entre ojos, Sí, entonces no te van a digamos ver que, igual. exacto, normalmente digamos como en la sociedad del abogado es el que viste de traje y corbata y que tiene que estar súper bien portado, incluso en algunas ocasiones más introvertidos que en otras. Ok. Entonces yo no me veía en una firma de abogados, por ejemplo. El sueño de muchos amigos míos dentro de carrera era ir a las firmas más grandes, pasar hojas de vida, pero yo no quería ese tipo de Sí, cosas. Entonces, claramente, al final de la carrera me toca sentarme, porque yo estaba trabajando en una firma de abogados, claro. sentarme a decir, parce, esto no es, o sea, de verdad, Sí. no me gusta estar incluso con camisa. O sea, a veces que me toca Sí, sí, colocarme sí. camisa, yo soy como, pues pucha, no. Pero entonces, esta empresa, este nuevo sector, obviamente está muy, muy de Claro. boga el no estar tan Claro. acartonado y ahí fue donde yo me sentí en mi Es salsa. como más chill, más tranqui. Oye, Sí. pero genial, o sea, esto me parece espectacular. Ahora, ya descubriendo un nuevo mundo y sintiéndote mucho más tú en este nuevo sector, eh, ¿cómo te fue en esta experiencia? Claro, yo estuve en mi anterior trabajo Ok. muchos años, o sea, estuve aproximadamente 5 años y cuando hablo de mi anterior trabajo no es la anterior empresa Sí, te entiendo. donde haya trabajado, sino que el cúmulo de toda mi experiencia son 6, 7 años, pero voy a decir mi anterior trabajo como para Sí, englobar sí, todas te las entiendo. experiencias anteriores. Pero entonces estuve mucho tiempo
crecí un montón, también comencé, digamos, súper chiquito con un cargo de auxiliar Claro. jurídico y comencé a escalar incluso en muchas posiciones dentro de la compañía, a veces que se vivan como los gerentes, pues yo era el gerente jurídico encargado, entonces digamos que Claro. también era una responsabilidad, y yo estaba chiquito, o sea, a ver, te voy a contar que, claro, yo entré al sector fintech en el 2020, súper chiquito, mi jefa, que la adoro, se llama Ana, se fue a los 3 meses y a mí me toca asumir todo un área jurídica de una de las empresas que estaba constituyéndose en Colombia como las más importantes en el sector que estábamos. Y así sucesivamente. Entonces, muchas veces yo sentía mucha carga y yo sentía la familiaridad. Yo me sentía que esta empresa era mi familia. O sea, Sí, claro. yo me creí el proyecto, yo apostaba y sacrificaba mi tiempo y demás porque se llegara a los resultados. Entonces, ¿qué pasa en esta situación que creo que fue uno de los detonantes pues, para que yo saliera de esta empresa? Que yo me cansé, Sofi, o sea, yo me quemé, o sea, tenía un Exacto. burnout, ni el hijo de madre, o sea, yo los disfruté muchos años, di todo lo mejor de mí por muchos años, pero ya uno no, o sea, Ya no mejor dabas dicho, para ya más. no daba más, exacto. Entonces, yo hablaba incluso con Ana, que fue mi primer jefa, y Manu, que fue otra de mis jefas más grandiosas, y recuerdo que le decía a Manu, Manu, el día que yo no me quiera levantar a venir a trabajar, créeme que ya no Ya es quiero porque estar no. Claro, porque exactamente. tú siempre fuiste como muy dinámico, tal vez en el punto de em, quiero trabajar. O sea, te Exacto. gustaba, era algo que te gustaba y que tuviste desde muy pequeño. Y yo pedía proyectos, o sea, Ok. y me encantaba. Y si salía alguna regulación de la superintendencia, yo era el Ah, primero ya. que la leía y decía, vamos a aplicarlo de esta y de esta forma. Entiendo. Pero en el último año, o sea, que es el 2025, yo ya sentía el cúmulo de tanto De todo, cansancio. sí, claro. Y tan es así que yo no iba a terapia. eh, yo no trabajaba estos sentimientos porque pensaba, o sea, lo había normalizado. Claro. Ya era mi 24 horas, e incluso a veces trabajaba los fines de semana y ya, o sea, como que descuidaba también la vida personal, los sueños, o sea, yo escribía en mi libreta muchos proyectos que quería hacer, pero siempre los postergaba porque no consideraba que tuviese Claro. tiempo. Y empiezas a faltarte a ti, posiblemente. O Exacto. sea, a no tener ese autocuidado, a faltarte a ti, a no tener esos espacios también para ti. Y creo que termina siendo un error porque eso pasa mucho cuando estamos en relaciones o nuestro trabajo o nuestra familia o algo y sectorizamos. No, resulta que es que nosotros somos un cúmulo de muchas áreas en donde hay que Exacto. cuidarlas. Entonces yo siempre hago como la metáfora del jardín en donde nuestra cabecita es nuestro jardín y solamente tú eres el jardinero que puede ir a labrar, cuidar y hacer de todo pues en este jardín. Tu Exacto. jardín era mi trabajo y ya. Sí, sí, yo solamente me centraba en esa parte, descuidaba el tema familiar, o sea, había días que yo no llamaba a mis No papás aprecias. o los proyectos los postergabas, claro, ahí ya me estaba fallando a mí y yo me di cuenta de este problema en febrero. En febrero yo ya llegué al momento, al colapso, o sea, de verdad, estaba en ese momento en la oficina, tenía tantas cosas y todas las cosas eran urgentes y todas las cosas eran prioritarias y cuando todo es urgente y todo es prioritario, Claro. nada es urgente y nada es Sí. prioritario. Entonces ahí hay un error de comunicación también y de priorización porque entonces, claro, las áreas y todo el mundo lo cargan a uno, incluso los líderes pues, de uno, los que uno le reporta, pero realmente no tienen esa priorización. Entonces, claro, cuando a uno le asignan una tarea, pero a la media hora le preguntan es por otra, claramente uno queda como, pucha, Sí, pero es que estoy haciendo esta y claro. 10.000 más. Entonces, creo que yo llegué a ese momento donde yo incluso, Sofi, me sentía, parce, yo no sirvo para ser abogado. O sea, yo me sentía Oh, como, wow. pucha, no es mi nicho, me equivoqué de carrera, no es el sector entonces en el que yo quiero estar y comencé a dudar de mí mismo y entonces ya comencé a tener ese tipo de pensamientos de
me voy a retirar del derecho, me voy a emprender a mi pueblo, a seguir vendiendo crispetas o lo que sea. Sí. Y me acuerdo tanto que yo estaba un miércoles en la oficina y yo estaba tan colapsado que yo comencé a llorar en el escritorio y comencé a buscar en Google terapeutas en Bogotá y me apareció mi terapeuta. Yo o sea, no lo llamaba, sino lo escribía el número de WhatsApp que aparecía en la Que lo página. contactaste. Exacto, y yo le dije, por favor, o sea, en audios, por favor, si tienes una agenda, sácamela, que la necesito urgente. El man como, hola, ¿quién eres? O sea, Tú no me conoces, pero te necesito. tú no sabes cuánto te necesito. Y entonces, claro, el man escuchó mi audio, Nico se Claro. llama, y me dijo, no, ya, te la saco ahorita para las 6. Sí. Claro, me sacó la Hermoso. cita y él me pregunta, ¿cuál crees que es como el origen de todo? Y yo comenzaba a hablar de todo menos de mi trabajo. Claro, estabas evadiendo. Exactamente. Entonces yo sentía, y lo que te digo, o sea, yo me sentía en familia, yo sentía un deber de lealtad. Yo había construido, o sea, yo me sentía parte porque había construido desde que éramos Claro, 10 te personas hasta que llegamos a ser 200 y piola. Sí, claro. Entonces, claro, él me saca este espacio y él me hace la pregunta como, ¿y laboralmente cómo te...? Ya. ¡Fum! Ya, ahí Chao. fue. Entonces, era un tema que yo no quería asumir. No sé si de pronto por el tema de la lealtad o por el tema, no sé, como que no había hecho una planificación de cambiar de espacio, de empresa y demás, yo no lo estaba Y es contemplando. increíble porque tú eres demasiado estratégico y lo que tú dijiste a un principio, o sea, siempre eres como de organizar las cosas y el improvisar Sí. no se te daba. Entonces, Exacto. Ahí, pero también creo que posiblemente te jugó una mala pasada de como no voy a improvisar y como esto es mi familia, mi todo, como Sí. sea lo saco a flote. Y no, resulta que es que Exacto. te está hundiendo un montón. claro, es que yo ya estaba cansado, o sea, yo ya estaba, Claro. tenía muchos días acumulados de vacaciones y lo que mi plan era, parce, Te iba a esto decir, se ¿qué me, hiciste? esto se me va a quitar si me voy de vacaciones Ajá. 10 días, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo comienzo terapia, ya en forma, ya en serio, o sea, mi terapeuta me dijo, nos tenemos que ver una vez por semana y yo, pues pucha, ¿es que me quiere sacar el Sí, sueldo o qué? claro. Acá me va a quedar la quincena. Literal. Pero fue muy necesario porque pues yo ahí abrí los ojos y ahí entendí la importancia de la terapia. O sea, de verdad es que la terapia te desnuda. O sea, tú estás con tu Absolutamente. psicólogo de la manera más vulnerable posible íntima. e íntima, claro. Y entonces, claro, cuando tú te abres y el psicólogo logra ver cosas que tú no ves, ahí es el camino. Entonces él me dijo, Oski, a mí me encanta que me digan Sí. Oski, Oski, necesitamos hacer un plan de salida. O sea, tú no me vas a renunciar mañana porque te conozco, pero necesitas renunciar prontamente. Entonces yo le dije, Nico, necesito por lo menos tener un colchón, o sea, yo soy súper juicioso ahorrando, necesito tener un colchón entonces para poder vivir 6 meses y además él me estaba pidiendo improvisación, él no me estaba diciendo como un plan de salida, entonces comienza a enviar hojas de vida ni nada, sino necesito que al 15 de junio tú ya estés fuera y nos colocamos digamos como esa Como una mecha. fecha, sí, una fecha Exacto. tentativa. Entonces yo le dije, tengo muchos días de vacaciones, no sé qué, bla, bla, bla. Yo comencé a pedir vacaciones en marzo, que me fui con mi familia para Cartagena. Y volví a pedir vacaciones en mayo, que me fui para Brasil. Y ahorita te cuento esa historia de Brasil porque fue muy bonita. Entonces, claro, yo pensaba que con vacaciones esta vaina Ya, se iba... arreglado todo. Exacto, pero no. O sea, era el cúmulo de muchos años que necesitaba otro tipo de... Claro. O sea, decisiones mucho más radicales. Cambio de espacios, por ejemplo, cambio de empresas y demás. Entonces, claro, yo hago ese plan con Nico, nos colocamos una fecha, 15 de junio, o sea, que ya ahí habían pagado la prima, no sé qué, o sea, bien. Y yo me voy a vacaciones para Brasil. Entonces, ahí me fui para Río de Janeiro, Sao Paulo e Iguazú. Y en Sao Paulo, yo ya, en Río de Janeiro, yo ya estaba pensando en el soltar, o sea, yo ya estaba como, pues pucha, yo no me quiero esperar hasta el 15 de junio, o sea, yo ya Ya eres hice... más consciente. Exacto, y entonces yo
yo ya hice un acta de entrega, o sea, yo ya no quiero volver, o sea, siento muy sincero, yo decía como quedó muy mal si envió una carta, un mensaje desde allá. Un WhatsApp. Exacto. ¿Será que es que me lo aceptan? Exacto, y entonces yo dije, no, o sea, No, este las tipo cosas de hay que hacerlas bien. conversaciones, exacto, toca de manera presencial y todo. Y yo ya estaba con esta idea, ya teníamos una fecha del 15 de junio para salir, es decir, yo tenía que renunciar el 30 de mayo para dar 15 días, digamos, de entrega y demás. Estando en Iguazú, ante las cataratas, o sea, las cataratas son unas cosas magníficas, maravillosas, y Súper las mágico. personas, como en la garganta, se llama como la garganta del diablo hacia el lado argentino, van y gritan cosas. Entonces yo escuchaba a las viejitas diciendo, ya no fumo, estoy viva de milagro, y yo quería gritar, quiero renunciar. Déjenme ya, por favor, suéltenme. Sí, déjenme acá o cualquier cosa. Entonces, Claro. claro, yo lo pensé, no grité para no hacer una histeria colectiva, pero ahí fue el momento donde yo dije, parce, no, o sea, ya, o sea, Oscar, Ya. tú eres una persona con tantas cosas que incluso Sofi, cuando nos conocimos, ahorita hablamos de eso, yo ya me sentía tan inseguro lo que te decía, o sea, ya no quiero ser abogado, ya me quiero ir al negocio Claro, esto llegó familiar. a un punto de afectarte tanto que ya no te reconocías como persona. Exactamente, sí, y ya no tenía ganas, o sea, Claro. ya estaba quemado, Sí. ya estaba con el burnout a los máximos. Podríamos decir que esta experiencia, digamos, con ese último trabajo, te ayudó y te aportó y fue un aprendizaje, pero te ayudó a transformar ese nuevo yo que hoy en día eres. Sí, sí, porque fue una diosidencia. Bueno, ahí no te conté cómo después de Brasil Por favor, pasó continúa. todo, pero todo fue una diosidencia. O sea, lo que te digo, tenía que renunciar el Sí. 30 de mayo. Tuve una conversación con mi jefa, yo ya había entregado todo prácticamente antes de vacaciones. Eso fue una semana después de que llegué de Brasil. Ella me comentó unas cosas, hablamos de otras cosas y a lo último se dio de la manera, o sea, yo le entregué esto a Dios, yo soy creyente, también creo en el universo, en la energía y demás, Te pero entiendo. yo le entregué, yo le decía a Dios, esto te toca a ti, de verdad, ayúdame porque es Sí, que yo no puedo, yo solo no yo, puedo. Oscar, de verdad tengo tantas cosas que no puedo. Entonces usted ayúdeme a salir y como yo me iba a quedar desempleado, o sea, Claro, Nico... el miedo tuyo era- Exacto, y Nico me dijo, o sea, mi terapeuta fue como, no pases hojas de vida todavía, o sea, no Date el busques, sino tiempo, que date el espacio, tiempo, exacto, duelo. totalmente. Y entonces él me dice, perdón, entonces listo, pasó, yo ya tenía todo entregado, hablé, mi jefa habló conmigo, llegamos pues, o sea, llegamos bien A un en unos acuerdo, sí, claro. términos y ya, yo Adiós, salgo. los que empacan y Claro, adiós. yo salgo el 27 de mayo y yo tenía las emociones a flor de piel, Sofi. ¿Por qué? Porque todo lo estaba haciendo desde la emoción y no tanto desde la racionalidad. ¿Sí me entiendes? O sea, yo ya tenía un Entiendo. colchón seguro de 6 meses de salario, o sea, como para vivir 6 meses sin trabajar, que eso es muy importante. O sea, la verdad es que las personas a veces no entienden y yo no quiero entrar, digamos, como en el tema de pronto tu salario es un poquito más alto que el mío, no sé qué, bla, No. bla, sino como que las personas deben ahorrar, o sea, las personas deben ahorrar para cualquier tipo de imprevisto. Entonces, yo tenía ya ese colchoncito de 6 meses y fue de la forma más natural. Ya después, obviamente, cuando yo salí al mediodía, me fui y me senté a Hacienda Santa Bárbara, que yo no había experimentado un ataque de ansiedad, Sofi. Me senté en Hacienda Santa Bárbara como a las 12:30 y yo decía como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, ya se acabaron tantos años, o sea, estaba al lado de la oficina y yo, pucha, no puedo creer que haya terminado así, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como que tan espontáneo y como tan... O sea, yo me lo imaginaba más dramático, siéndote sincero, abrazándome con todo el mundo, llorando y bueno, y chao, pero fue tan tranquilo, Sofía, o sea, me sentí tranquilo, pero ya después me entró un ataque de Claro. ansiedad, porque yo decía, parce, el mercado laboral está difícil, o sea, y alguien, o sea, en la conversación que tuvimos, alguien pues que tenía relevancia me dice, Oski, espero que encuentres trabajo pronto, el mercado laboral está muy difícil, Sí, no sé qué, nada que ver. un comentario
salido del lugar. Innecesario. Exacto. Entonces yo súper prepotente, yo como, tranquila que así va a ser, tú me conoces y tú conoces quién soy yo, entonces voy a conseguir trabajo súper rápido. Prepotente, pero a la vez tú necesitabas esa seguridad en ti. O sea, Exacto. más que cualquier cosa, te necesitabas a ti. Sí, pero esa palabrita me dio ansiedad porque yo Claro. en Hacienda Santa Bárbara, una hora después de eso yo decía, Dios mío, donde yo no consiga trabajo pronto, o sea, ¿yo qué voy a Y si hacer? es verdad. Literal, Ay, yo como, ok. Dios mío, ya estaba dudando si quería Claro. ser o no quería ser abogado. Y entonces, bueno, yo ya tenía unos tiquetes comprados para el Valle, es decir, como ya teníamos todo planeado, bueno, se adelantó la cosa, ¿no? Yo iba a salir el 15 de junio, terminé el 27 de Sí, mayo. sí, sí. Sí, el plan se apresuró. Exacto. Y yo tenía tiquetes para el Valle porque mis papás me decían como, oiga, usted se va de vacaciones para todo lado menos para la casa. Entonces ya yo dije, listo, salgo Ya. y me voy para mi casa unos meses, unos días. Y entonces Nico me dijo, claro, como tú te vas para el Valle, no pases hojas de vida, sino pues que te esperes. Pero todo fue tan bonito, Sofi, que listo, me dio el ataque de ansiedad. Yo tenía cita con Nico como a las 6 de la Te tarde. reguló. Exacto, él me dijo, Oski, esto es un duelo, cambiar de trabajo es un duelo, entonces tú tienes que calmarte, o sea, no tomes decisiones de manera apresurada y necesito que tú tengas, digamos, la cabeza fría para saber cuál es el siguiente Sí. paso que vas a dar y demás. Y yo, listo, Nico, vamos a hacer eso, vamos a vivir el duelo. Él me decía que, o sea, él es súper loquito. Él me decía que el capitalismo y las ganas de productividad no te quiten este momento. O sea, este momento hay que vivirlo, hay que disfrutarlo en la medida de lo que sea posible, pero no lo mires desde el punto de vista económico, sino de te tienes que reencontrar. Claro. Y yo, listo. Ese día yo dije, pucha, desempleado. Pero al otro día me buscaron de la empresa que estoy ahorita. Entonces, el CEO me hace la invitación para trabajar con ellos. Es una empresa remoto y demás. Y yo decía, Dios mío, no puedo creer. O sea, duré nada desempleado. Y es mi experiencia, ¿no? O Sí, sea, sí. a otras personas le puede costar un poquito más, se pueden Claro, es demorar la mucho más. experiencia de cada quien. Exacto. Y entonces o sea, yo les dije, listo, eso fue o sea, yo salí un miércoles, creo, el jueves ya tenía trabajo, y yo, listo, dale, no, es listo para trabajar, no sé qué, bla, bla, cuánto es el salario, bla, bla. Y yo llamo a Nico, y entonces yo le digo, Nico, no, o sea, ya acepté un nuevo trabajo, y él como, ¿estás loco? Pero que ¿Qué pasó? hablamos, por favor. Y yo, no, pero mira, es una oportunidad súper bonita, me encanta, no sé qué, bla, bla. Y él me dijo, Oski, no, pero ¿cuándo vas a comenzar? Y yo, no, el viernes, el 30. O sea, él no iba a pasar nada desempleado y el man me dice como, Oski, hable, o sea, de verdad, entonces, si no me vas a dar un mes o 2 meses de luto, por lo menos dame este fin de semana de lo que es del jueves al lunes, de que tú estés quieto, de que no estés pensando en nada y ya. Entonces, claro, yo llamando a mi nuevo jefe, yo, hola Will, ¿cómo estás? No sé qué, podemos comenzar el 2 de junio y claro, ahí ya comenzamos y comenzamos inicialmente por prestación de servicios. ¿Por qué? Porque yo me sentía inseguro, Sofi. Ok. Yo me sentía, pucha, si me voy por el contrato laboral, puede que no, ¿sí me entiendes? Entonces yo le dije, o sea, súper inseguro, yo, no, Will, pero podemos hacerlo por prestación de servicios, me conoces, te conozco, no sé qué, conozco la empresa, conozco el proyecto. Y ya después, o sea, me dijeron como prestación de servicio, nada, o sea, véngase por contrato laboral. Y ya, entonces estuve ahí, digamos, con ellos con contrato laboral y súper feliz. Creo que ese cambio yo se lo atribuyo a Dios, Iguazú, a mí mismo, conocerme. Y este cambio ha sido súper productivo. Sigo en el mismo sector con personas súper queridas y además haciendo cosas que me encantan, que es, por ejemplo, el crecimiento de empresas. Eso yo ya lo he vivido y ahorita estoy contribuyendo un montón en Galilea, pues en el crecimiento de la compañía para posicionarse dentro del mercado mucho más fuerte. Y ya. Bueno, pues qué espectáculo. La verdad es que me encanta porque creo que ha sido un trayecto demasiado hermoso. Creo que también todo ha aportado en pro a tu crecimiento personal y es muy particular porque ahí es donde uno ve que
es importante atender todas las áreas de la salud a nivel mental y emocional, incluso física, precisamente porque todo hace parte de un conjunto. Nosotros no podemos andar separando cada área como si fuera, no sé, platos diferentes. No, resulta que nosotros somos un conjunto de absolutamente todo, y creo que tu nuevo yo surge desde esa parte laboral, que quién lo iba a pensar, y mucho más cuando tú lo has visto desde pequeño y lo habías interiorizado en tu vida. Entonces, que lo aprendas desde esta misma área me parece espectacular y te ha permitido conocerte. Sí, y si me lo permites, ahí también tú contribuiste un montón. Y sin saber, Dios. Sin saberlo, contribuiste un montón porque, ¿puedo contarla? Claro, cuéntalo, por favor. Bueno, conocí a Sophie en el Starbucks de la 85. Ella llegó con su pancarta, con sus marcadores. antigua. Sí, pero me pareció súper bonito porque tenía su equipo de trabajo, sus amigos y demás. Y pues le preguntaba, venga, tengo esta empresa, BBH, quiero hacer esto, no sé qué. Incluso ahí salió este podcast Ajá. como una de las ideas. Y fue muy bonito porque yo estaba sentado en la mesa, una mesa de 10 personas aproximadamente. Y el solo. Y O yo sea, solo en una esquina, llegan ellos con sus pancartas y yo, listo, no, pues claro, se pueden sentar, me coloco los audífonos, no sé qué. Y después Sophie me invita a ser parte de la conversación. Claramente eso fue, o sea, habían pasado horas, eso fue el sí, otro día como súper temprano, y lo que te digo, yo me sentía súper inseguro, claro. que mis ideas ya no No eran tenían como tan relevancia. Eso. exactamente. Entonces, cuando tú me invitas a ser parte de la conversación tuya y de tu equipo, y que yo me siento súper productivo aportando una cosa, diciendo otra, como enfócate de esta forma, y eso a mí, te lo juro que me dio mucha seguridad. Y tú no lo sabías, tu No, equipo no lo cero. sabía, o sea, tú no sabías por qué yo estaba pasando en ese momento. Y eso me llevó a aceptar también Galilea. Yo decía, parce, es que yo tengo tanto potencial. Yo conozco esta industria, este sector, Claro. de una forma tan chévere, tan específica, que en cualquier empresa en la que yo esté o cualquier proyecto que yo decida Claro. desarrollar, pues la voy a romper. Estamos en esa, estamos haciéndolo, y de verdad quiero agradecerte públicamente pues Ay, no, por ¿qué es ser esta tan hermosura? especial y haberme ayudado un montón, digamos, No, a ver con todo esa el otra gusto. parte. No, sabes que fue muy gracioso, y ese día fue muy especial incluso para mí, porque creo que, bueno, pasaron demasiadas cosas que después se irán enterando, pero en parte este proyecto nace ahí y tus aportes fueron muy valiosos, el conocerte fue demasiado valioso, y hoy en día incluso siento que eres parte desde ese momento de BBH. Y eso obviamente te lo agradezco porque me has ayudado en un montón de cosas sin saberlo. La vida es demasiado bonita cuando te trae las personas, simplemente te las trae y te las pone en el camino. Y por eso, y esa fue una de las razones más grandes por las cuales estamos acá, porque agradezco tu existencia, esa fortaleza y el proceso que obviamente has vivido, porque te ha permitido ser un nuevo tú y encontrar definitivamente ese propósito, y es ayudar a las personas a través de todas estas empresas que a veces, y te lo digo yo, estamos totalmente desorientados en cómo hacer las cosas, y tú eres como ese angelito en el camino de muchas personas, de muchas empresas, para lograr o alcanzar sus logros. Así que, Gracias, oye, Sofi. mil gracias por estar en este espacio, gracias por aceptar la invitación y gracias por absolutamente todo. A ti, Sofía, de verdad, súper honrado, súper honrado, agradecido contigo, y nada, síguela rompiendo como siempre, su juiciosa como siempre, y la vas a llegar mucho más lejos. Mil gracias.